Bien. Lectura de sentencia de casación, recurso 617-2021 nacional. En la fecha 20 de diciembre del año 2022, vistos los recursos de casación interpuestos por los encausados Nadine Heredia Alarcón, Ollanta Moisés Humalatazo, Ilan Paul Heredia Alarcón y Mario Julio Torres Aliaga, contra el auto de vista del 6 de noviembre del 2020, en sus partes pertinentes. En el examen de la excepción de improcedencia de acción han de tenerse en cuenta diversas reglas jurisprudenciales definitivas. Se debe respetar los hechos afirmados por la Fiscalía sin modificarlos, negarlos, aumentarlos, agregarlos o de reducirlos. 2. No es posible cuestionar ni realizar una apreciación de los actos de investigación o de prueba, pues no es el escenario procesal para ese fin. 3. Los ámbitos para la dilucidación de la excepción son los siguientes: pleno respeto de los hechos relatados por la Fiscalía y análisis jurídico penal de los mismos desde las categorías del delito. 4. Se analiza la correspondencia de los hechos relatados en la imputación fiscal con el tipo delictivo objeto de la investigación o del proceso. Asimismo, abarca el texto del tipo penal en todos sus componentes, siempre que no se invoque o cuestione actividad probatoria o suficiencia de elementos de convicción. Por ello, comprende lo siguiente: A, tipicidad objetiva; B, tipicidad subjetiva. Si bien es resultado de una inferencia, debe brotar de la redacción de la disposición o requerimiento fiscal, por lo que solo el caso concreto, casuística, permitirá definir si la tipicidad subjetiva exige actividad probatoria. C, antijuricidad, y D, punibilidad, excusa legal absolutoria o condiciones objetivas de punibilidad. 5, caben los supuestos de atipicidad absoluta, ausencia de todos los elementos típicos, y atipicidad relativa, ausencia de algunos elementos típicos. 6, cuando se invoque la tesis de la imputación objetiva, principio de confianza, prohibición de regreso, riesgo socialmente permitido, competencia de la víctima, conducta convencional, rol neutral, rol socialmente permitido. En primer lugar, no pueden alterarse, acrecentarse u omitirse los hechos postulados por el Ministerio Público. En segundo lugar, la hipótesis del excepcionante o del juez que la declara de oficio no debe afincarse en un juicio de valor probatorio, en la insuficiencia de los elementos de convicción o en la falta de imputación concreta. En esa línea, la estimación de la excepción se circunscribe al juicio de tipicidad o subsunción, siempre que no tenga que acudirse al esfuerzo de comprobación probatoria. Es decir, si el constructo fiscal contraviene la sana crítica razonada, es contrario a los principios y reglas de lógica, al conocimiento científico contrastable, a las máximas de la experiencia, a los principios y reglas del ordenamiento jurídico vigente o a lo notorio. En el caso del delito de lavado de activos, A, es un delito común; B, es un delito de dominio, aunque admite conductas periféricas de infracción del deber, omisión de comunicaciones o rehusamiento de suministro de información. C, es un delito no convencional y pluriofensivo, pues lesiona la estabilidad, transparencia y legitimidad del orden y sistema económico, bancario y financiero, la eficacia de la administración de justicia, la leal, legítima y justa competencia, la estabilidad y seguridad del Estado y la igualdad de oportunidades de crecimiento y desarrollo económico. D, es un delito complejo. E, es un delito autónomo, adextra sobre el delito base, precursor o precedente y adintra respecto de cada modalidad típica, de modo que el tipo penal no exige que concurran todas las modalidades. F, constituye un proceso, una secuencia operativa de hechos
cuya valoración jurídico-penal ha dado lugar a que legítimamente cada acto tenga autonomía típica. G. No se exige que el autor del delito previo sea el mismo ejecutor del lavado de activos. H. No se requiere que el resultado delictivo se materialice lucrativamente. Cabe un beneficio no lucrativo para sí o para beneficiar a un tercero. Y no forma parte del tipo penal de lavado de activos o de las modalidades típicas legisladas a la fecha que el activo ilícito deba regresar a su titular original. La exigencia de reintegración no ha sido prescrita en la Ley Penal de Lavado de Activos. Como se indicó, en la excepción de improcedencia de acción, el quehacer judicial se limita a realizar un juicio de subsunción en el relato fáctico y el tipo penal propuesto, a fin de verificar la plena correlación entre ambos. De este modo, al apreciar las postulaciones recursivas, se constata que los cuestionamientos versaron sobre aspectos vinculados a la atipicidad relativa. En cambio, no se censuró la ilicitud del origen y la procedencia maculada que habrían tenido los activos objeto de la imputación fiscal. Ahora bien, en la audiencia concernida del 24 de noviembre del 2022, se introdujeron agravios que extralimitaron la materia de pronunciamiento, establecida en el auto del 28 de febrero del 2022 que declaró bien concedidos los recursos de casación. Esta situación per se releva la obligación de pronunciamiento. Sin embargo, dada la trascendencia del caso judicial, es pertinente analizar dichos agravios jurídicamente. Se puntualizaron cuestionamientos sobre la descontextualización típica y la atipicidad de donaciones a partidos políticos. Sobre lo primero, se recalcó que el lavado de activos es un delito proceso y en el caso no se realizaron todas las etapas delictivas. Además, indicó que no intervinieron en la fase de reintegración o retorno del dinero maculado, ya limpio o blanqueado, al patrimonio de su titular. Respecto a lo segundo, del lado de Nadine Heredia Alarcón, se aseveró que en el Perú, con la dación del decreto legislativo 1249 del 25 de noviembre del 2016, se tipificó la adquisición o utilización de activos maculados, por lo que con antelación a lo descrito, las donaciones a partidos políticos no son típicas. Asimismo, se enfatizó que el lavado de activos es un delito proceso y por ende es necesaria la reintegración de los activos al titular. Sobre la descontextualización típica, se aclara que el representante del Ministerio Público, si bien planteó el requerimiento mixto con ánimo de exhaustividad, ha formulado un factum ampuloso y extenso, más de 1.500 páginas incluyendo su subsanación, lo que dificulta separar el relato de la prueba que la respalda, al estar presentado sin solución de continuidad. Es cierto que el artículo 349 del Código Procesal Penal exige que el requerimiento acusatorio esté escoltado por los elementos de convicción que lo fundamenten, pero eso no impide que el hecho criminal sea expuesto de modo independiente, claro y preciso. No hacerlo de ese modo, sin pausa ni separaciones, acarrea que los justiciables entiendan, como ha ocurrido en el presente caso, que se está objetando el facto cuando en realidad lo que se censura es el tema probando. A propósito, en los sistemas jurídicos procesales, el juez no está solo, pues además de los supuestos en que el tribunal es colegiado, las partes poseen un rol crucial y participan en la elaboración del juicio y en sus fases y componentes. En esa línea, los hechos se reconstruyen por medio de narraciones procesales acerca de lo acaecido, es decir, entrelazan los elementos fácticos y jurídicos del caso, mostrando cuáles son los eventos ocurridos y qué razones sustentan las pretensiones. Después, las narraciones provienen de 4 tipos de sujetos:
Las partes exponen sus requerimientos al juzgador, los testigos dan cuenta de lo que han presenciado, los peritos informan de aspectos técnicos y científicos y los jueces cuando redactan la motivación de las sentencias. Se resalta que la Fiscalía le atribuye a Nadine Heredia Alarcón la conversión y el ocultamiento regulado en los artículos 1 y 3, literal B de la Ley 27765 del 26 de junio del 2002, y en los artículos 2 y 4, numeral 2 del Decreto Legislativo 1106 del 18 de abril del 2012. En la elucidación de los medios de defensa técnicos, está proscrito modificar, añadir o reducir hechos y conductas delictivas imputados, por ende la tesis defensiva no puede ser acogida. Además, se detalla lo siguiente. En primer lugar, el Ministerio Público está obligado a demostrar en el juzgamiento las conductas atribuidas, por lo que los incidentes no son el escenario para inferir que no está en posibilidad de hacerlo. En segundo lugar, la propuesta engloba dos falacias. Por un lado, falso referente, porque si se afirma que no está tipificada la conducta atribuida, es obvio que se trata de una conclusión falsa, debido a que el defecto de imputación no desaparece el hecho criminal. Luego, si esta afirmación no rige el silogismo categórico, vuelve equívoco su punto de referencia, premisa normativa, y falsa la conclusión. Y de otro lado, el quaternio terminorum, puesto que se está confundiendo y volviendo equivalente la tipología criminológica del ciclo o proceso del fenómeno criminal de lavado de activos con las modalidades típicas de conversión y ocultamiento reguladas por entonces en la Ley 27765 y en el Decreto Legislativo 1106. Tampoco es de recibo la interpretación minimalista y restrictiva que se propuso con relación al artículo 3, numeral 1, literal C, apartado I, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988, puesto que aun cuando todo pacto internacional contiene, como cualquier sistema normativo, compromisos obligatorios y facultativos, solo los primeros son ineludibles, en cambio los segundos son optativos. Cabe indicar que en sede nacional, mediante resolución legislativa 25352 del 22 de noviembre de 1991, se aceptó y suscribió la aludida convención sin reservas en lo concerniente al lavado de activos o blanqueo de capitales, por lo que de acuerdo con el artículo 55 de la Constitución Política del Estado, una vez suscrito un tratado, convención o pacto internacional, este forma parte del ordenamiento nacional, es decir, deja de convertirse en una sugerencia o recomendación. Se advierte que las reservas realizadas versaron sobre la necesaria distinción entre el cultivo lícito y el cultivo ilícito de coca, sin considerarse obligado a lo establecidos en los párrafos 2 y 3 del artículo 32 de la citada convención, aspectos muy lejanos al tema que nos ocupa. Y es que, como se sabe, el Perú no ha incorporado principios constitucionales que contravengan el compromiso internacional de persecución del lavado de capitales. Y sobre todo se ha respetado la disposición positiva instituida en el artículo 3, numeral 1, literal C, apartado I, de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988. Tan así que en el Decreto Legislativo 1106 del 18 de abril del 2012 ya incluía las modalidades típicas de adquirir, utilizar o mantener en su poder como parte del delito de activos, los cuales a la postre se amplificaron con el Decreto Legislativo 1249 del 25 de noviembre del 2016 y con la Ley 31178 del 27 de abril del 2021. Todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú. La normatividad de la mencionada convención es autoaplicativa y forma parte del derecho peruano, salvo que el tratado prescribiera lo contrario, y en particular los convenios de Viena, Palermo y Mérida no lo han establecido. Luego,
todas las normas de las convenciones referidas sobre este asunto forman parte del ordenamiento jurídico nacional por mandato constitucional. Entonces, no es admisible la posición defensiva, según la cual son meras sugerencias prospectivas o programáticas. Lo propio ocurre con relación al artículo 6, numeral 1, literal B, apartado 1, de la Convención de Palermo, del 19 de diciembre de 2000, aprobada por resolución legislativa 27527 del 4 de octubre del 2001 y en referencia al artículo 23, numeral 1, literal B, apartado I, de la Convención de Mérida del 31 de octubre del 2003, aprobada por resolución legislativa 28357 del 30 de septiembre del 2024. Es cierto que es un tema complejo y un asunto en el que la doctrina no es pacífica. Sin embargo, no es posible soslayar el principio de legalidad, pauta primaria de aplicación del derecho. La política pública de persecución del blanqueo de capitales y los compromisos internacionales. Así pues, el lavado de activos en su condición de fenómeno criminal compromete en primer término al Estado. Esto se condice con la exposición de motivos del decreto legislativo 1106 del 18 de abril del 2012, según la cual el lavado de activos se convierte hoy en un factor que desestabiliza el orden económico y perjudica de manera grave el tráfico comercial, contaminando el mercado con bienes y recursos de origen ilícito. Además, el daño causado por el lavado de activos es inconmensurable. Se ha proyectado sobre personas jurídicas, sectores empresariales y actividades económicas, construcción, agroindustria, metalurgia, comunicaciones, minería, no solo como fenómeno histórico-social, sino también histórico-criminológico. La tendencia de abarcar ámbitos sociales y hasta la propia administración pública es innegable. En cuanto a que las donaciones a partidos políticos están fuera del alcance del delito de lavado de activos, es necesario diferenciar este hecho criminal del delito de financiamiento de partidos políticos. En principio, el tipo penal de financiamiento ilegal de partidos políticos constituye la figura más propia de la responsabilidad penal de esta clase de formaciones, que está supeditada al cumplimiento de diversos requisitos legales, es decir, al ámbito de actividad en que se cometen, las características subjetivas de sus autores, la existencia de beneficios, etc. Sin duda, tiene relevancia y protagonismo en los procesos electorales. El delito incomento recién fue incluido en el ordenamiento penal por ley 30.997 del 26 de agosto del 2019 con autonomía sustantiva o material, con una identificación precisa de sus elementos objetivos, identificando incluso las fuentes de financiamiento legalmente prohibidas y subjetivos, al margen del derecho administrativo sancionador y procesal, no se produce una causa prejudicial homogénea y que tiene un bien jurídico propio, centrado en su esencia y de nuestra legislación, no tanto en la voluntad popular o en la participación democrática, sino específicamente en el normal desarrollo de las funciones constitucionalmente atribuidas a los partidos políticos y dentro de este ámbito el interés en la transparencia del financiamiento de partidos políticos que tiene una naturaleza instrumental. Recuérdese que el punto de inflexión en los debates sobre su criminalización fue la promulgación de la ley 30.905 del 10 de enero del 2019, que modificó el artículo 35 de la Constitución Política del Estado. El artículo 359A del Código Penal, introducido por ley 30.997 del 26 de agosto del 2019, convierte en un delito conexo. Por lo demás, es el de falseamiento de la información según el artículo 359B del Código Penal, que es un delito especial que sanciona el falseamiento de información relacionado con las aportaciones, los ingresos y los gastos del partido político. El tipo delictivo de financiamiento legal de partidos políticos es un delito común y de mera actividad. Más allá de que el sujeto activo conozca con dolo directo o eventual, por lo que es posible el error de tipo, el origen del financiamiento, desde luego, conforme a las fuentes previstas en el artículo 359C del Código Penal, el sujeto pasivo es el sistema
encargado de organizar, ejecutar y supervisar los procesos electorales en el país. Además, y esto es fundamental, no es un delito que pretenda sancionar actos concretos de financiamiento que tengan su fuente en actividades ilícitas o tengan un origen delictivo, como en el caso del delito de lavado de activos. No se trata de una modalidad específica y atenuada de lavado de activos, lo que en su día, ante los proyectos en discusión, fue objeto de críticas. El delito en mención criminaliza conductas que financien partidos con clara infracción a los impedimentos legales mencionados. Por tanto, uno carece de sustento la tesis de que el lavado de activos vinculado a la financiación ilegal de partidos políticos no podía constituir lavado de activos antes de agosto del 2019. Y dos, la incriminación autónoma del delito de financiamiento ilícito de partidos políticos no repercute en la necesidad ni en la unidad y tampoco en el merecimiento del castigo penal de lavado de activos. Son, a final de cuentas, delitos con distintos fines de protección. Una cosa son bienes o activos productos de actividades criminales previas, bajo dolo directo o eventual del autor, y otra diferente es que el aporte de bienes provenga de fuente de financiamiento legalmente prohibida que demanda de su origen, que su origen sea conocido o debía serlo por el autor. En tal virtud, a partir de su regulación penal, al alejarse toda posible confusión entre ambos delitos, es del todo posible, frente a la autonomía de ambos delitos, la posibilidad de una relación concursal entre ellos. En el presente caso, atento a lo expuesto, no es ni puede ser aplicable retroactivamente el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. El relato acusatorio se refiere a activos maculados que se entregaron a determinados imputados y que fueron introducidos en el circuito económico bajo diversas modalidades, más allá de que con el dinero recibido se financió parte de la campaña electoral, pero además dieron lugar a la adquisición de otros bienes, a la ejecución de diversas transacciones económicas. Lo esencial al respecto fue, primero, el origen maculado de los bienes y segundo, su incorporación al circuito económico. Tales hechos son distintos a los que propiamente configura el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. En ese sentido, la tesis defensiva tampoco fluye de las modalidades típicas fijadas en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 27765 y ni de los artículos 2 y 4 del Decreto Legislativo 1106. Por lo que si las donaciones de dinero a partidos políticos forman parte o no del objeto del delito de lavado de activos, en este caso, dependerá fundamentalmente de la actividad probatoria que se realice. Después, si se logra acreditar que la conducta desplegada colma todos y cada uno de los elementos del tipo penal atribuido en la incriminación fiscal, entonces la modalidad típica se habrá ejecutado. Si ocurre lo contrario, el comportamiento será irreprochable, pero no porque se trate de donaciones, sino porque no fue demostrado. Es pertinente recordar que el objeto del lavado de activos son bienes, es decir, todo aquello que pueda revestir un beneficio o ganancia, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo derechos y valores, en particular dinero, en cuanto tengan origen delictivo. En tal sentido, los tópicos propuestos son asuntos de probanza, no de definición, y lo que es cuestión de prueba no concierne ser evaluado en un incidente de excepción de improcedencia de acción. El escenario pertinente es el juzgamiento. La donación a partidos políticos como tal no es delictiva, pero la situación cambia si ésta camufla o esconde dinero maculado proveniente de alguna actividad criminal previa acaecida a nivel nacional o internacional. En este último caso, es viable la formulación de cargos fiscales por lavado de activos y a la postre, si los elementos de juicio lo sustentan, se justifica la condena penal.
Nótese que el Ministerio Público ha puntualizado que el financiamiento de las campañas electorales 2006 y 2011 se efectuó con dinero proveniente de actos de corrupción acaecidos en el primer caso en la República Bolivariana de Venezuela, de parte del gobierno venezolano, y en el segundo supuesto en la República Federativa de Brasil, del lado de las empresas OAS y Odebrecht y del Partido de los Trabajadores. La corrupción pública y privada es un fenómeno de proyección global y como tal es transversal al Perú, Venezuela y Brasil. Por lo demás, tratándose de actividades criminales ejecutadas en el extranjero, la labor del operador de justicia reside en verificar la tipicidad y antijuricidad, pero no la culpabilidad. Es indiferente, por tanto, que el presunto autor resulte o no absuelto por falta de pruebas. Un ejemplo nítido aparece cuando varios inculpados se encuentran involucrados en el hecho, pero no se puede probar quién de ellos es el responsable del delito. De este modo, para inquirir sobre lo ocurrido en sede internacional, se debe utilizar la asistencia judicial internacional a efectos de recabar el contenido de las investigaciones o sus resultados. Tal situación ha sido contemplada en las convenciones de Palermo y Mérida. Es pertinente referirse a si las donaciones privadas pueden ser objeto de lavado de activos. En términos generales, la financiación ilegal alude a la captación de recursos de parte de un partido político de manera ilícita, por contravenir la legislación sobre financiación de organizaciones políticas y o la legislación penal contra la corrupción. Así, en el plano teórico, conductas que podrían ser legales desde el punto de vista de la legislación de los partidos, a la vez constituyen comportamientos delictivos. Es el caso, por ejemplo, de las donaciones a un partido, respetando los límites impuestos por la ley, pero que forman parte del acuerdo ilícito para determinar la conducta del funcionario público. En concreto, cualquier colocación de dinero maculado es susceptible de configurar la modalidad típica de conversión. Existen al menos 5 formas de financiamiento privado a los partidos políticos: las cuotas de los afiliados, los donativos, los préstamos y créditos, la gestión de patrimonio propio y los ingresos atípicos. Si se comprueba que tales contribuciones provinieron de una actividad criminal precedente y no necesariamente de un ilícito específico, el delito de lavado de activos se habrá configurado. Como se sabe, no es un elemento típico del blanqueo de capitales la existencia de un fin lucrativo. Basta con que se pretende evitar la identificación del origen delictivo, la incautación o el decomiso. Estos elementos en sí mismos fluyen de la acusación fiscal evaluada. Se enfatiza que no es un elemento típico de las conductas de lavado de activos incriminadas, sea conversión, transferencia, adquisición, utilización, recepción, guarda, custodia o administración de activos ilícitos, la existencia de un fin lucrativo, sino que se conozca o que se pueda presumir su origen ilícito y que se tenga como finalidad evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, circunstancias que por lo demás están presentes en el requerimiento de acusación respectivo. En respaldo a esta línea de razonamiento tenemos lo siguiente. 1. La GAFI, en su informe regional de diciembre de 2021, ha incluido a organizaciones sociales sin fines de lucro religiosas como personas jurídicas susceptibles de recibir recursos financieros en elevados montos, con los cuales realizan diversas obras benéficas. En dicho escenario, omiten comunicar estas concesiones dinerarias a las autoridades públicas, lo que da lugar a la perpetración del blanqueo de capitales. Por ello, se recomienda a los estados vigilen esta área sensible. Además, el hecho de que la persona jurídica destinataria del activo maculado no tenga fines de lucro, no impide configurar el delito de lavado de activos. La Directiva 2015-849 de la Comunidad Europea del 20 de mayo del 2015, artículo 2, numeral 1, emitida por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, de ley eferenda, estableció los sujetos obligados a informar de actividades sospechosas. 3. Se subrayan algunos ejemplos. El apostador que pierde, el negociante de droga que fracasa en su intento, el terrorista estafado, el comerciante que no capitaliza
y el vendedor que transfiere una propiedad a precio irrisorio, entre otros. Son supuestos de lavado de activos o blanqueo de capitales, pues por máximas de la experiencia se tiene que todo aquel que coloca dinero en la economía lícita siempre busca ganar algo o sacar algún provecho. Empero, el hecho de que tal propósito no se materialice en dinero, dinero de vuelta, no significa que no existan beneficios, los cuales incluso pueden ser el puro divertimento, el ocio o la recreación. Además, se incluye el juego de lotería como una modalidad de lavado de activos. El artículo 3 del Decreto Legislativo 1249 del 25 de noviembre del 2016 no solo establece los sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas, sino también determina que estos deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos, criminal compliance. En ese rubro se incluye a casinos, tragamonedas, juegos por internet, apuestas deportivas, hipódromos, notarías, etc. Por último, es posible que el delito de lavado de activos genere un beneficio tanto lucrativo como no lucrativo, ya que puede darse la colocación en personas jurídicas sin fines de lucro en que el delito se configura únicamente por perpetrar el sistema económico y financiero para ocultar su origen, disimulación y dar la apariencia de buen negocio, aunque no existe un retorno material o visible. Subyacen beneficios relevantes, mayor presencia en el mercado, apertura de rubros comerciales, incremento patrimonial en el mercado, gastos que serían imposibles sin el aporte maculado, la inflación a la fenomenología económica aprovechada. Luego cabe la posibilidad de que el lavado de activos se cometa utilizando fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, partidos políticos, etc. Es por ello que los sujetos involucrados en el lavado de activos generalmente no buscan invertir en función de la tasa de retorno más conveniente, sino disimular el origen ilegal de los fondos, invirtiendo en los lugares que permita su reciclaje. Por lo tanto, estos movimientos pueden ser una dirección contraria a la que se espera, conforme a los principios básicos de la economía. A la vez, la jurisprudencia penal ha instituido lo siguiente. En la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas de 1998, se promueve la criminalización autónoma y específica de los actos de lavado de dinero. Tal cambio de perspectiva se sustentó fundamentalmente en el hecho cierto de que las ganancias obtenidas ilícitamente se erigían en el capital de organizaciones delictivas, el cual venía a ser incautado y luego decomisado como estrategia para debilitar el accionar futuro de tales estructuras criminales. Cita literal, Acuerdo Plenario 7 del 2011. Seguidamente, es conveniente referirse a la obligación de cerrar el ciclo con la reintegración para que se realice el delito de lavado de activos. Lo primero es partir de la diferencia entre tipos penales y tipos criminológicos. La distinción es la misma que existe entre el delito y el crimen. El primero es determinado por el legislador, desde el momento en que se promulga la ley penal, mientras que el segundo es establecido por la sociedad como fenómeno antisocial. Por ello, cuando el filósofo inglés Douglas Hursak, los tipos criminológicos son encuadramientos conceptuales, nociones sociológicas, mejor todavía criminológicas, que identifican los fenómenos sociales como manifestaciones estructurales patológicos sociales, es decir, las representaciones fenoménicas de un hecho contra lo social, que se relaciona con conductas de perfiles criminales susceptibles de análisis dogmático, criminológico, que por su impacto nocivo requiere de estudio y de una respuesta criminalizada por parte del derecho penal, al cual le sirve de tributario político criminal. Así, según la jurisprudencia penal, el lavado de activos es un delito que se expresa como un proceso, secuencia de actos o etapas que dogmáticamente adquieren autonomía típica
así como un desarrollo operativo y un movimiento consumativo diferentes. Esto implica que las etapas del ciclo o proceso del delito de lavado de activos no son exigibles como concurrentes para consumar la modalidad típica atribuida por la ley penal. Por otro lado, no debe soslayarse que es voluntad del legislador tipificar los actos criminales en todo o en parte del espectro, desde los actos iniciales, incluso preparatorios de un crimen, como la tenencia ilegal de municiones, artículo 279A del Código Penal, y también lo es subsumir cada una de las etapas de ejecución del delito, como ocurre con la trata de personas o el tráfico ilícito de drogas, que si bien son delitos proceso, no se exige la culminación del ciclo delictivo para concluir. En el primer caso, que la acogida de niños, niñas o adolescentes con fines de explotación configura el delito de trata de personas, artículo 129A, numeral 3 del Código Penal. Y en el segundo supuesto, que la simple promoción del consumo ilegal de drogas tóxicas constituye el delito de tráfico ilícito de drogas, artículo 296 del Código Penal, o la sola siembra de plantas de amapolas se erige como delito de tráfico ilícito de drogas, artículo 296A del Código Penal. Además, la fórmula legislativa utilizada en el ordenamiento peruano, de acuerdo con los compromisos internacionales de Viena, Palermo y Mérida y las 40 recomendaciones de la GAFI, ha brindado a cada etapa una punibilidad independiente y alternativa. La norma escrita no exige que tenga que cerrarse el ciclo de blanqueo o lavado, pues cada modalidad es de comisión independiente y alternativa. La concurrencia, si bien es posible, no es indispensable para considerar consumado el delito. Aunque es posible su concurrencia, no debe entenderse que es ineludible que el proceso se consolide cerrando su ciclo criminológico, puesto que de ser así, el legislador solo habría tipificado la fase final de integración. O mejor, como se insiste, habría tipificado únicamente la reintegración, que no ha sido prevista como modalidad típica en la ley de su propósito. Por lo tanto, será necesario para completar la tipicidad objetiva que este delito que se cometa al menos un comportamiento del proceso dirigido a dotar de apariencia de legitimidad a los bienes obtenidos de modo delictuoso, aun cuando esta conducta por sí misma sea insuficiente para completar el circuito de reintegración de tales activos al tráfico económico legal. A mayor abundamiento, no es necesario llegar a la fase de transformación o integración para que se configure el delito de lavado de dinero, por lo que basta con la mera colocación de los bienes ilícitos en el mercado comercial. Así, por ejemplo, estando en la primera fase, si se producen ingresos ilegales en el sistema financiero sin que las autoridades detecten algún movimiento o operación sospechosa, el lavado de activos se habrá consumado. Igualmente debe señalarse que las cuatro casaciones propuestas convergen en un derrotero común: la alteración y deconstrucción de la imputación fiscal y la censura probatoria, lo que no es admisible en una excepción de improcedencia de acción. Por lo demás, lo descrito ha sido posible por la particular redacción empleada en el requerimiento mixto acusatorio, puesto que al haber incluido el razonamiento probatorio como parte del relato fáctico, no contribuye en forma alguna a su lectura fluida. Y aunque tal técnica no es atribuible a la defensa legal o al órgano jurisdiccional, permitió que pueda ser objetable también el tema probando. Sin embargo, que la disposición incriminatoria no sea la mejor, no significa que el tema de prueba pueda ser cuestionado en un incidente procesal. Al ser así, se enfatiza que el análisis del delito de lavado de activos y la agravante de organización criminal forma parte del razonamiento probatorio que consigne efectuar en el juzgamiento. Así pues, el relato acusatorio no solo menciona los actos de lavado de activos, sino que también incluye como circunstancia agravante específica la comisión del delito en calidad de integrante de una organización criminal.
Es evidente entonces que debe acreditarse la integración en una organización criminal destinada a cometer delitos, lo que está legalmente tipificado por el artículo 317 del Código Penal según el decreto legislativo 1244 del 27 de octubre del 2016, en que el autor se adhiere personal o materialmente a una organización criminal a la cual se incorpora de modo pleno e incondicional, de suerte que el agente se somete a los designios de aquella y se compromete a realizar las acciones operativas que le sean encomendadas. Esto último, desde un análisis de la figura penal correspondiente, exige que se cumpla lo siguiente. A. La organización criminal ha de estar formada por 3 o más personas que actúen de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones y tengan el fin de cometer delitos. B. La organización criminal debe tener carácter estable o permanente, o planearse una actividad por tiempo indefinido, de modo que el acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio. Ha de existir una estable relación delictiva prolongada en el tiempo, con diversidad de funciones entre sus miembros. Sobre esto se ha pronunciado la doctrina y lo decisivo, más allá de la actuación dentro de una estructura organizada caracterizada por un actuar de decisiones y diversos niveles de ejecución, es el desarrollo del plan delictivo de manera independiente de las personas individuales. Es decir, se trata de una empresa criminal, producto de una voluntad colectiva superior y diferente a la voluntad de sus miembros. C. El reconocimiento de la criminalidad organizada como un fenómeno delictivo supone identificar elementos especiales de imputación de los intervinientes en la forma de autoría individual, plural o colectiva. En ese panorama se resalta la coautoría por acción colectiva y sus elementos: pertenencia del sujeto activo del delito a la organización en virtud de un acuerdo común de contenido organizativo, participación en la conducta delictiva mediante la realización de un aporte importante y conducta de ejecución completa enmarcada en los objetivos postulados de la organización criminal. Ahora bien, no basta con cualquier estructura distributiva de funciones entre sus miembros que podría encontrarse naturalmente en las distintas uniones o agrupaciones de varias personas para la comisión de delitos, sino que es preciso apreciar un reparto de responsabilidades y tareas con la suficiente consistencia y rigidez, incluso temporal, para superar las posibilidades delictivas y los consiguientes riesgos para los bienes jurídicos apreciables en los casos de codelincuencia o incluso en grupos criminales. Y es que en los casos de organización criminal no concurre una mera ocasionalidad para la comisión delictiva, sino la finalidad de realización concertada de una pluralidad de delitos que se manifiesta en la capacidad de dirección de las operaciones delictivas por quienes asumen la jefatura. Además, respecto a los medios empleados o disponibles para la organización, estos deben ser de determinada entidad, aunque no fueran altamente sofisticados, con el fin de que se alcance una capacidad delictiva superior a la que tendría una banda criminal o un mero supuesto de coautoría. En el subyúdice, la Fiscalía afirmó que se erigió una organización criminal y que los imputados actuaron siguiendo sus directivas. Si bien se ha descrito lo que para el Ministerio Público constituye una organización criminal en actividad, más allá de la necesidad de concretar con especificidad los requisitos señalados, supra, lo explicitado por el momento es suficiente para el enjuiciamiento de los hechos, a fin de darle la oportunidad de acreditar el conjunto de hechos que afirma. En ese sentido, probado que fuera el delito de lavado de activos en sus modalidades típicas y todos los elementos que le integran atribuidos a cada interviniente según su rol, la Fiscalía también tendrá que demostrar el agravante de haber sido realizado como integrantes de una organización criminal. Y sin perjuicio de que la tarea probatoria que se ha propuesto al Ministerio Público, tal como ha sido postulada, le corresponde insoslayablemente, tendrá que asumir la responsabilidad histórica en un caso tan trascendente como la persecución a un expresidente de la República y su entorno cercano, que todos los atributos ilícitos formativos de su incriminación puedan ser demostrados. Pero ese no es un tema que pueda ser revisado en esta incidencia,
como pretenden indirectamente los casacionistas. En consecuencia, la reintegración del dinero maculado a su titular, si bien es posible, no es indispensable. Además, no ha sido incorporada en la ley peruana como una modalidad típica para configurar el delito de lavado de activos, según el decreto legislativo 986 y el decreto legislativo 1106. En ambos dispositivos se utilizó el término podrá, el cual tiene varias acepciones, alude a contingencia o posibilidad y no entraña un imperativo. En ese sentido, las pretensiones jurídicas de Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Moisés Humalatazo no tienen acogida, mientras que la propuesta de Mario Julio Torres Aliaga, en el sentido de que el integrante o la organización criminal puede actuar en complicidad necesaria para ejecutar el delito de lavado de activos, aun cuando es plenamente posible, no da lugar a que se estime la excepción aludida. Por otro lado, Ilan Paul Heredia Alarcón y Mario Julio Torres Aliaga subrayaron la necesidad de que los imputados intervengan en todos los actos de la ejecución criminal del delito de lavado de activos. Ante ello se aprecia que la Fiscalía les atribuye el ilícito de lavado de activos en forma de codelincuencia, es decir, con el agravante de organización criminal. De ahí que no es posible realizar un análisis particularizado como si fuera un delito aislado e individual, a partir de los actos que corresponde a cada uno de ellos. Así, en la excepción de improcedencia de acción, es pertinente evaluar la imputación fiscal en su integridad, tomando en cuenta el rol de los otros agentes delictivos. Por lo demás, el análisis sesgado del hecho criminal importa una modificación del factum. En otras palabras, al variarse o cambiar el suceso atribuido, se está saliendo del marco deliberativo del medio de defensa técnico, lo que no es amparable. El planteamiento de Ilan Heredia Alarcón resulta equívoco, no solo porque descontextualiza la incriminación fiscal, aísla su intervención delictiva sin examinar que la imputación debe leerse integralmente y no desde el específico rol que se le atribuye, sino además porque no existe la obligación de que el aporte criminal sea independiente del dominio ilícito general. No es indispensable que todos los intervinientes punibles participen en cada una de las etapas o estaciones del lavado de activos. Es suficiente que su contribución haya sido determinante para la ejecución del tipo imputado. Por otro lado, la alegación relativa a que su rol consistió en declarar ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE los gastos de campaña y constituye un acto postconsumativo, incide en cuestiones de prueba. Al respecto, la Fiscalía ha puntualizado que con la declaración se evidencian los gastos que el tesorero del Partido Nacionalista Peruano debía realizar o conocer y que se ejecutaron anteriormente. Ahora bien, su demostración es asunto que excede a la decisión incidental. En lo que respecta a la temática sugerida por Mario Julio Torres Aliaga, es decir, que no existe complicidad en el delito y que no se identificó su rol específico dentro de la organización criminal, se trata de un aspecto vinculado a la actividad probatoria. Se advierte que una organización criminal dedicada a un rubro delictivo específico puede, ocasionalmente, concertar la realización de otro ilícito, en cuyo caso la complicidad es posible, sin que sus miembros dejen de pertenecer a la primera. Además, se destaca que la Fiscalía ha imputado el delito de lavado de activos con el agravante de haberse realizado en calidad de integrante de una organización criminal. Por lo tanto, la censura se descarta tanto porque se está modificando, invirtiendo el factum acusatorio, cuanto porque hierra al exigir que en los supuestos de codelincuencia, todos y cada uno deban realizar la secuencia delictiva. Como se sabe, la codelincuencia supone fenomenológicamente una sociedad con distribución de tareas, donde la realización típica depende de cada uno de los actores, que cada uno de los actores cumpla su parte. De modo que los recursos de casación de Ilan Paul Heredia Alarcón y Mario Julio Torres Aliaga se declararán infundados. En lo atinente a los aportes privados anteriores a la ley de financiamiento de partidos políticos, son atípicos, se advierte que Nadine Heredia Alarcón, consecuente con su línea argumentativa, insiste en modificar el requerimiento de acusación e incorpora un elemento material que no aparece en la imputación fiscal, por lo que lo expuesto no es de recibo. De otro lado,
Las modalidades típicas de conversión y ocultamiento de activos o dinero maculado se configuran no solo a través de los bancos, entidades financieras o comerciales, sino que al contrario, se comprende a cualquier persona natural o jurídica, lucrativa o no lucrativa, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, partidos políticos e incluso la propia administración pública, asociaciones público-privadas, empresas del Estado, empresas de economía mixta, etc. La conversión y el ocultamiento atribuidos a Nadine Heredia Alarcón también tuvieron lugar desde la empresa Todo Grabsac, que dificultó la identificación originaria del delito del dinero maculado, por lo cual, según la imputación, no estaría dirigida solo contra los aportes de financiamiento al partido político. Así, con relación a los pactos antelados de colusión. Con relación a si los pactos antelados de colusión configuran la tendencia interna trascendente como elemento del delito de lavado de activos, huelga ahondar en que se trata de un asunto de probanza que no se condice con la excepción de improcedencia de acción. Se recuerda que en virtud del principio de libertad probatoria y el derecho a la verdad, la jurisprudencia penal estableció que las operaciones de lavado de activos tienen lugar con posterioridad a la obtención de los ingresos ilícitos que generó la actividad delictiva desplegada por un tercero o por el propio actor de las operaciones de legitimación de activos. Cita literal al Acuerdo Plenario 7/2011. Asimismo, en cuanto al dolo como elemento subjetivo del tipo de lavado de activos, vinculado a la tendencia interna trascendente y al conocimiento o presunción de la ilicitud del activo, la jurisprudencia penal ha fijado lo siguiente. De un lado, no es una exigencia del tipo penal que la gente conozca de qué delito previo se trata, ni cuándo se cometió este, ni mucho menos quienes intervinieron en su ejecución. Tampoco el dolo de la gente tiene necesariamente que abarcar la situación procesal del delito precedente o de sus autores o partícipes. Igualmente, tratándose de los actos de ocultamiento y tenencia, no es parte de la tipicidad subjetiva que el autor conozca o esté informado sobre las acciones anteriores de conversión o transferencia, ni mucho menos que sepa quiénes estuvieron involucradas en ellas. Fundamento jurídico 18º, Acuerdo Plenario 3/2010, cita literal. De otro lado, el Decreto Legislativo 986 suprimió las exigencias de esa tendencia interna trascendente y la transformó en el resultado típico. Por tanto, actualmente los artículos 1 y 2, refiriéndonos a la ley 27.765, requieren de un dolo que abarque también el resultado como concreción objetiva del tipo. Por tanto, el dolo comprende la conciencia y voluntad de realizar actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia que como resultado dificultan la identificación del origen ilícito de los bienes, su incautación o decomiso. Fundamento 22º, cita literal mismo acuerdo plenario. Y es que no obstante la redacción del decreto legislativo 1106 del 18 de abril de 2012 haya vuelto a postular la finalidad dolosa como elemento subjetivo del tipo de lavado de activos relacionado con la tendencia interna trascendente y con el conocimiento o presunción de la ilicitud del activo, no es un asunto de postulación de la imputación fáctica, sino es un aspecto de prueba. Por lo tanto, el argumento del pacto colusorio anterior no se imbrica en el juicio de subsunción típica, por lo que será en el juzgamiento donde se pueda descartar o tener como probado si se trató de actos de ocultamiento del delito del activo ilícito. En consecuencia, este cuestionamiento también es infundado. Por lo demás, la censura a la motivación del auto de vista no es admisible. Si bien contiene una argumentación imperfecta, tal defecto es superable, pues en lo sustancial otorga respuesta a los interrogantes de los accionantes. Si en el razonamiento se incorporan motivos aparentes para justificar el sentido de la decisión, pero a la vez precisan, aunque lacónica y sucintamente, los hechos y circunstancias que justifican el veredicto, no concierne actuar de forma rescindente. En este escenario, ha de integrarse el fallo con explicaciones suficientes que consoliden el juicio jurisdiccional arribado, como se está haciendo con esta sentencia. Por último, de ley elata, el artículo 398 del Código Procesal Civil, modificado por la ley 31.591 del 26 de octubre del 2022, estableció
La sala no casa la sentencia por el solo hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la correspondiente rectificación. En consecuencia, esta Sala Penal Suprema aprecia que en el auto de vista sometido a control casacional y en el que se desestimó la excepción de improcedencia de acción, no se infringieron preceptos sustantivos, Ley 27.765, Decreto Legislativo 1106, ni el principio jurisdiccional a la motivación de las resoluciones judiciales, artículo 139, inciso 5 de la Constitución. Por ende, los recursos de casación se declararán infundados. Por último, debido a que la decisión impugnada no puso fin al proceso penal, no se trata de un incidente de ejecución, no se establecen costas procesales de acuerdo con el artículo 397, numeral 1 del Código Procesal Penal. Decisión. Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declararon infundados los recursos de casación interpuestos por los encausados Nadine Heredia Alarcón, Ollanta Moisés Sumalatazo, Ilan Paul Heredia Alarcón y Mario Julio Torres Aliaga contra el auto de vista del 6 de noviembre del 2020 emitido por la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que confirmó el auto de primera instancia del 20 de diciembre del 2019, en el extremo en que declaró infundadas las excepciones de improcedencia y de acción promovidas en el proceso penal que se le sigue por el delito de lavado de activos con agravante, en perjuicio del Estado. En consecuencia, no casaron el auto de vista del 6 de noviembre del 2020. Dispusieron que no corresponde establecer costas procesales de acuerdo al artículo 497, numeral 1 del Código Procesal Penal. Ordenaron que la presente sentencia sea leída como ha sido en audiencia pública, que se notifique a las partes apersonadas en esta sede suprema y que se publique en la página web del Poder Judicial. Mandaron que cumplidos estos trámites se devuelvan los actuados al órgano jurisdiccional de origen y que se archive el cuaderno de casación en esta Sala Penal Suprema. Hágase saber y los devolvieron. Interviene el señor Juez Supremo Guerrero López por licencia del señor Juez Supremo Coahuila Chávez. Suscriben los señores San Martín Castro, Luján Túpez, Sequeiros Vargas, Guerrero López y Carvajal Chávez. Ha sido leída la sentencia. Por concluido el incidente, se agradece a los participantes. Tengan ustedes muy buenos días. Hemos terminado, pueden retirarse. Buenos días. Buenos días, gracias, doctor. Buenos días. Muy bueno.